¿Alguna vez has visto las noticias y te has preguntado, pero, ¿cómo es esto posible? Un huracán que se cobra vidas, una enfermedad que arrebata a un ser querido, una guerra que lo destruye todo a su paso. En esos momentos surge en nuestra mente la pregunta que ha atormentado a la humanidad durante miles de años. Si existe un Dios todopoderoso, omnisciente y absolutamente bueno, ¿por qué permite todo esto? Hoy no vamos a dar respuestas sencillas. En lugar de eso, nos adentraremos en el corazón de esta tormenta filosófica, conocida como el problema del mal. Analizaremos los argumentos más sólidos de ambas partes, y te prometo que al final de este video, tu perspectiva sobre esta cuestión eterna ya no será la misma. Así que, para empezar, definamos las reglas del juego. Esta paradoja fue formulada claramente por primera vez por el filósofo griego antiguo Epicuro, y se resume así. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es omnipotente. Si puede, pero no quiere, entonces no es bueno. Si puede y quiere, ¿de dónde viene el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué llamarle Dios? Con este enigma es con lo que vamos a lidiar. Para desenredar esta madeja, empecemos con un paso sencillo pero crucial. Imaginen que intentan reparar un mecanismo complejo. Lo primero que harían sería desmontarlo para entender cómo funciona. Con el problema del mal, haremos lo mismo. No podemos meterlo todo en el mismo saco. Filósofos y teólogos suelen dividir el mal en dos grandes categorías, completamente distintas. El primer tipo es el mal moral. Aquí todo es bastante claro. Se refiere a todo aquello malo que las personas se hacen intencionadamente unas a otras. Guerras, genocidio, traición, mentiras, robos, crueldad. La lista es interminable. La palabra clave aquí es hacen. La fuente de este mal es la elección humana, nuestras decisiones y acciones. Es un mal que tiene un autor, el ser humano. El segundo tipo, sin embargo, es mucho más complejo. Este es el mal natural. Un huracán que arrasa una ciudad entera, un terremoto que se cobra miles de vidas, un niño que nace con una enfermedad incurable, un virus que provoca una pandemia. Este mal no tiene un autor humano. Simplemente ocurre, nos golpea desde fuera, y nos sentimos indefensos ante él. Entender esta diferencia es de vital importancia. Porque los argumentos que intentan explicar la crueldad de una persona simplemente no funcionan cuando hablamos de un tsunami. Y esta misma distinción será nuestra hoja de ruta en este viaje que tenemos por delante. Bien, empecemos por el mal moral. Y aquí entra en escena, quizás, el argumento más conocido y potente en la historia de este debate. Se le conoce como la defensa del libre albedrío. Su esencia se puede resumir en una idea simple. Dios valora nuestra libertad más que nuestra seguridad. Profundicemos en esto. Según esta idea, la prioridad máxima para Dios no fue crear un mundo utópico donde todos fueran siempre felices, sino seres capaces de amor verdadero, virtud y relaciones significativas. ¿Y cuál es la condición principal para todo esto? La libre elección. Imaginemos por un momento que Dios hubiera creado un mundo habitado por robots, programados únicamente para el bien. Nunca mentirían, traicionarían ni causarían daño. Suena bien, ¿verdad? Pero su amor y bondad no tendrían ningún valor. Serían simplemente líneas de código. No se puede obligar a alguien a amar de verdad. La sinceridad nace solo de la libertad. Así pues, la verdadera libertad no es solo elegir entre un helado de vainilla y uno de chocolate. Es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Si no tienes la posibilidad real de elegir el mal, entonces tu elección del bien no es una elección, sino una predestinación. Tú sí no significa nada si no tienes el derecho a decir no. De esta manera, el mal moral no es algo que Dios haya creado. Es el terrible y trágico precio de nuestro mayor regalo, el libre albedrío. Pero, ¿qué es la verdadera libertad sin la posibilidad real de pecar? Según esta idea,
La mera capacidad de cometer malas acciones es el precio ineludible por el acceso a un mundo donde existen el amor y la bondad. Dios podría intervenir en cualquier momento para detener al malvado, pero entonces nos arrebataría su propio don. Nos convertiría de seres con libre albedrío en meras marionetas. Claro, aquí surge de inmediato una pregunta muy capciosa. ¿Por qué un Dios omnipotente no podría crear a los humanos de tal manera que siempre, por su propia voluntad libre, eligieran solo el bien? Suena lógico, pero los defensores de este argumento responden que eso es lógicamente imposible, como crear un círculo cuadrado. Si el resultado de la elección está predeterminado, es decir, si tenemos la garantía de elegir el bien, entonces eso ya no es libertad, sino una ilusión muy convincente. Sería como raíles disfrazados de carretera. Uno puede girar el volante, pero el tren seguirá su ruta preestablecida de todos modos. La verdadera libertad, dicen ellos, exige riesgos reales. Y el mal moral es, precisamente, ese riesgo que se ha hecho realidad. De acuerdo. El argumento del libre albedrío parece bastante sólido mientras hablamos de las acciones humanas. Pero seamos francos, se desmorona por completo en cuanto nos enfrentamos al mal natural. El libre albedrío no explica en absoluto por qué un volcán se despierta de repente y quema una aldea entera. Tampoco explica por qué un tsunami se lleva la vida de decenas de miles de personas, incluidos bebés, y, desde luego, no explica por qué un niño nace con una dolorosa enfermedad genética. Nadie lo eligió. Aquí no hay mala intención humana, es simplemente una fuerza de la naturaleza ciega e implacable. Y para intentar encontrar un sentido a esta clase de sufrimiento, teólogos y filósofos traen a colación otro argumento poderoso, y hay que decirlo, bastante crudo. Es la idea de lo que se ha llamado el mundo forjador de almas. Imaginemos por un momento que nuestro mundo no es un hogar acogedor, sino más bien un gimnasio. O incluso, yendo un paso más allá, un riguroso campo de entrenamiento militar. Según esta perspectiva, el propósito fundamental de nuestra existencia aquí en la Tierra no sería el confort o el placer, sino el crecimiento espiritual y la forja de nuestra personalidad. Este mundo, por tanto, no es un paraíso vacacional, sino una especie de gimnasio para el alma. Defensores de esta idea, como el filósofo John Hick, sostienen que las dificultades, los desafíos e incluso el sufrimiento son condiciones indispensables para nuestro crecimiento. Para que podamos fortalecernos, cultivar la compasión, el coraje, la paciencia y la empatía. En un mundo donde no existiera el dolor, la compasión no encontraría lugar. En un mundo sin peligros, la valentía carecería de sentido. Y en un mundo sin injusticias, la lucha por la verdad no tendría razón de ser. Es decir, todas estas experiencias a menudo terribles, desde las enfermedades hasta las catástrofes naturales, serían precisamente esos aparatos de entrenamiento que forjan nuestro carácter. Nos arrancan de nuestra zona de confort y nos impulsan a superarnos. Crean las circunstancias ideales para que podamos manifestar nuestras mejores cualidades. Sin los desafíos que nos plantea lo que llamamos mal natural, según esta teoría, permaneceríamos como seres meramente infantiles, incapaces de desarrollar ni la empatía ni el heroísmo. Imagina un mundo sin problemas, un lugar donde nadie enferma, nadie pasa hambre y nadie se enfrenta a peligros, ni terremotos, ni virus, ni dolor. En un mundo tan absolutamente seguro y estéril, simplemente no habría cabida para cualidades como la valentía, la compasión o el autosacrificio. ¿Para qué ser valiente si nada te amenaza? ¿Y para qué mostrar compasión si nadie sufre? En un mundo así, argumentan los defensores de esta idea, jamás llegaríamos a ser quienes estamos destinados a ser. Sería un mundo de niños eternos, nunca de individuos maduros. Así pues, el mal natural no es una crueldad sin sentido. Es el telón de fondo necesario sobre el cual se desarrolla el drama de nuestro crecimiento espiritual.
Es un instrumento severo, pero eficaz para la forja de almas. Nos impulsa a ayudarnos mutuamente tras una catástrofe, a cuidar de los enfermos, a buscar curas y a fortalecernos ante las adversidades. Pero incluso aquí, los críticos no se quedan de brazos cruzados, y sus objeciones suenan muy convincentes. Plantean una pregunta sencilla, pero muy incómoda. ¿Acaso el precio justifica el fin? ¿Es realmente necesario que una persona pase por un tormento insoportable para que otra desarrolle compasión? Tomemos el ejemplo más extremo. Un niño de 1 año que muere de cáncer. ¿Qué podría aprender? ¿Qué virtudes podría desarrollar? Su sufrimiento parece absolutamente carente de sentido y propósito. O consideremos el Holocausto. ¿Podría alguien afirmar seriamente que millones de personas torturadas fueron simplemente un campo de entrenamiento para forjar el coraje de los supervivientes? Para muchos, la escala del sufrimiento en nuestro mundo parece sencillamente monstruosamente desproporcionada a este supuesto propósito educativo. Los críticos argumentan que, si esto es una escuela, sus métodos son tan crueles que se asemejan más a una cámara de tortura. Sostienen que un Dios benevolente podría haber encontrado maneras mucho más humanas para nuestra formación espiritual. Bien, dado que los argumentos anteriores nos dejan con demasiadas incógnitas, analicemos otra idea popular. Esta se conoce como la defensa del bien mayor, o de la perspectiva global. Su esencia radica en la idea de que ciertos sufrimientos que nos parecen absurdos y horribles son, en realidad, indispensables para alcanzar un bien superior, uno que simplemente somos incapaces de comprender en este momento. Esto es comparable a un niño pequeño que llora y grita cuando el médico le pone una dolorosa inyección. El niño solo percibe el dolor y el miedo en ese instante. No entiende que esa inyección lo salvará de una enfermedad grave en el futuro. Su perspectiva es demasiado limitada. Así, según esta teoría, nosotros solo vemos un minúsculo fragmento de un gigantesco mosaico universal. Vemos el dolor, pero no el propósito final. Dios, en cambio, como un médico sabio, sí ve el panorama completo y permite el mal en el momento presente, porque forma parte de un plan grandioso y benevolente que, en última instancia, conducirá al mejor de los resultados posibles. El problema de este enfoque radica en su total imposibilidad de verificación. Es como decir, paciencia, ya verás que con el tiempo, quizás algún día, lo entenderás todo. Para quien sufre en el aquí y el ahora, esto es un consuelo muy pobre. Este argumento nos exige no solo reflexión, sino una fe ciega, en que ese plan grandioso e invisible realmente existe y que, además, es verdaderamente bueno. Los críticos lo comparan con intentar justificar las acciones de un tirano, alegando que su crueldad en realidad sirve a un propósito superior que simplemente no somos capaces de ver. Es una postura muy conveniente, ya que resulta imposible de refutar. Cualquier mal, incluso el más monstruoso, puede atribuirse a un designio inescrutable. Sin embargo, para muchos, una respuesta así suena a la evasión de responsabilidad, a un intento de disfrazar la impotencia o la indiferencia divina con bellas palabras sobre un gran bien. Esto deja un sabor amargo. ¿Acaso el mejor de los mundos exige ingredientes tan terribles? Pero, ¿y si estamos enfocando el problema desde una perspectiva completamente errónea? ¿Y si la naturaleza del mal no es en realidad lo que pensamos? Para explorar esta idea, nos adentramos en el pensamiento de uno de los más grandes teólogos y filósofos cristianos, San Agustín, también conocido como Agustín de Hipona. Él nos legó una concepción extraordinariamente elegante, aunque a menudo compleja de entender, conocida como la teoría privativa del mal. Según Agustín, Dios, en su esencia de bondad absoluta, no pudo haber creado el mal. Para él, el mal no es una fuerza o entidad con existencia propia que se enfrente al bien, como la oscuridad se opone a la luz en Star Wars. Al contrario. Para Agustín, el mal es, simplemente, la ausencia o la privación del bien.
Esta idea se ilustra mejor con algunos ejemplos sencillos. La oscuridad no es una entidad por sí misma, es la mera ausencia de luz, el frío, la ausencia de calor, el silencio, la ausencia de sonido. Del mismo modo, para Agustín, el mal se manifiesta como un agujero en el tejido de la existencia. Es aquel espacio donde la bondad debería florecer, pero por alguna razón no lo hace. La enfermedad es la ausencia de salud. El odio, una forma de amor distorsionado o pervertido. En resumen, Dios creó únicamente el bien, y el mal surge, no como una creación divina, sino como una corrupción de ese bien, una desviación de su estado original y perfecto. Es una concepción filosófica muy elegante. Libera a Dios de la responsabilidad de la creación del mal. Lo compara con un escultor ideal que talla una hermosa estatua, pero con el tiempo le aparecen grietas y desconchones. Él no creó esas imperfecciones. Surgieron por el deterioro del material. Suena convincente, pero como muchas otras teorías, vuelve a chocar con la cruda realidad de la experiencia humana. Cuando una persona sufre torturas o una enfermedad insoportable, en el fondo, le da igual si su dolor es una ausencia del bien o una fuerza negativa por sí misma. El dolor es dolor. Esta teoría funciona bien en los tratados filosóficos, pero puede parecer una burla para quien atraviesa una tragedia real. Decirle que su sufrimiento es solo una distorsión del bien es desvalorizar por completo su experiencia. Los críticos señalan que esta teoría resuelve brillantemente un dilema lógico, pero ignora totalmente la dimensión emocional y existencial del problema. Cambiemos ahora de perspectiva y analicemos la cuestión desde un ángulo completamente diferente. ¿Qué pasaría si estuviéramos malinterpretando la noción misma de omnipotencia? Solemos creer que omnipotente significa capaz de hacer absolutamente cualquier cosa. Sin embargo, muchos teólogos y filósofos, como Santo Tomás de Aquino, argumentan que esto no es del todo preciso. Según ellos, la omnipotencia no implica la capacidad de realizar aquello que es lógicamente imposible. Por ejemplo, ni siquiera un Dios omnipotente podría crear un círculo cuadrado o dibujar un triángulo de 4 lados. Tampoco puede hacer que 2 más 2 sumen 5. Esto no se debe a una limitación de su poder, sino a que son sencillamente un sinsentido, una contradicción lógica. Pues bien, algunos pensadores aplican este mismo principio al problema del mal. Quizás, argumentan, crear un mundo con seres libres, pero en el que al mismo tiempo esté garantizada la ausencia de mal y sufrimiento, es un absurdo lógico, tan imposible como el círculo cuadrado. Es posible que la libertad y el riesgo del mal estén intrínsecamente unidos por su propia naturaleza. Y Dios, al crear lo uno, permitió inevitablemente la posibilidad de lo otro, no porque fuera maligno, sino porque, de otra forma, habría sido lógicamente imposible. Pero hay una perspectiva aún más radical, que da un giro completo a las ideas tradicionales sobre Dios. Se la conoce como teología del proceso. Sus partidarios plantean, ¿y si Dios no es ese dictador todopoderoso que se sienta en un trono celestial moviendo los hilos? ¿Y si, en realidad, no es omnipotente en el sentido clásico del término? Desde esta perspectiva, Dios no se concibe como un controlador absoluto, sino más bien como un co-creador que evoluciona junto al universo. No crea el mundo de la nada con un chasquido de dedos, sino que lo influencia, lo persuade, lo guía, como un padre amoroso o un maestro sabio. Él marca la dirección hacia el bien, la armonía y la belleza, pero no puede controlar por completo los elementos caóticos y libres del mundo, incluyéndonos a nosotros. En esta visión del mundo, Dios no se limita a permitir el sufrimiento, lo padece junto a nosotros. Siente cada dolor, cada pérdida. No puede arreglarlo todo mágicamente, pero trabaja constantemente desde dentro del mundo para extraer el bien de la tragedia y conducir todo hacia un mejor desenlace.
Es una perspectiva realmente inusual, que absuelve a Dios de las acusaciones de inacción, pero a costa de su omnipotencia. Pero, ¿cómo se aborda esta eterna pregunta fuera del pensamiento occidental y judeocristiano? Trasladémonos por un momento a Oriente, donde existen enfoques completamente diferentes al problema del sufrimiento. Por ejemplo, en el hinduismo, el budismo y el jainismo, la concepción del karma juega un papel fundamental. En esta cosmovisión, no hay lugar para el sufrimiento accidental o injusto. El karma es una ley universal e impersonal de causa y efecto. Todo lo que experimentamos en esta vida, tanto lo bueno como lo malo, es el resultado directo de nuestras acciones, realizadas en esta o en vidas anteriores. Si sufres, significa que en algún momento causaste sufrimiento a otros. Si disfrutas de la felicidad, es que te la has ganado con tus buenas acciones. Este enfoque elimina completamente la cuestión de culpar a Dios. Aquí no hay una deidad caprichosa o inactiva a la que se deba culpar de algo. Existe solo una ley universal e inmutable de justicia. Es un sistema muy lógico y coherente, pero también tiene sus complejidades. Puede llevar al fatalismo y a la justificación de la desigualdad social, ya que si una persona es pobre o está enferma, se considera que ella misma es culpable de ello debido a su karma pasado. Finalmente, nos queda un último argumento, el cual, según se mire, puede considerarse la cúspide de la sabiduría o una astuta artimaña para evadir una respuesta. Se trata de la idea de la incomprensibilidad del designio divino. Su esencia es simple. Nosotros, con nuestra diminuta y limitada mente humana, simplemente no estamos capacitados para comprender los motivos, los planes y la naturaleza de un ser infinito y trascendente. Intentar juzgar a Dios desde la altura de nuestra lógica y moral humanas es como si una hormiga, arrastrándose por un lienzo de Rembrandt, intentara comprender la totalidad de la visión del artista, viendo tan solo una pincelada. Vemos el sufrimiento y lo consideramos un mal sin sentido. Pero, quizás, en la inmensa perspectiva de la eternidad, este sufrimiento tenga un propósito que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Este argumento nos invita a la humildad. Dice, confía, incluso si no entiendes. Para muchos creyentes, esta es la respuesta más sincera y la única viable. Pero para los escépticos, suena a capitulación intelectual, a una renuncia a la búsqueda de explicaciones racionales y a una justificación cómoda para cualquier tragedia. Hemos recorrido juntos un verdadero laberinto de ideas: el libre albedrío, el sufrimiento como escuela para el alma, el bien mayor, el mal como ausencia de bien, el karma, la incomprensibilidad de Dios. ¿Y a qué conclusión llegamos? La verdad es que ninguno de estos argumentos, tomado de forma aislada, ofrece una respuesta exhaustiva y completamente satisfactoria. Cada teoría resuelve una pieza del rompecabezas, pero deja enormes vacíos en otras. La defensa del libre albedrío no explica el cáncer. La idea de un entrenamiento para el alma parece cruel cuando se trata de bebés que mueren de hambre. Y es aquí donde, quizás, reside el giro más importante. ¿Y si el problema del mal no fuera una ecuación que resolver? ¿Y si no fuera un enigma intelectual, sino un desafío existencial? Quizás esta pregunta no nos fue dada para que nos sentemos a especular sobre Dios, sino para que, al ver el sufrimiento, nos levantemos y actuemos. Tal vez la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios lo permite? Es que Él espera que seamos nosotros quienes combatamos este mal, con compasión, ayuda, misericordia y amor. Quizás nuestra reacción ante el mal sea parte de la respuesta de Dios. En definitiva, la problema del mal sigue siendo una cuestión abierta. Es un diálogo eterno entre la fe y la duda, entre la esperanza y la desesperación. Y el hecho de que no tengamos una respuesta sencilla es, quizás, lo más importante. Nos obliga a pensar, a sentir y, sobre todo, a actuar. Gracias por acompañarnos en este complejo recorrido. Si este video les hizo reflexionar, por favor, denle me gusta
Y suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas exploraciones de temas complejos. Y ahora, la pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos argumentos les parece el más convincente? ¿O tal vez creen que la única respuesta honesta es, no lo sé? Dejen su opinión en los comentarios. Debatamos.